¿Alguna vez te has preguntado cómo era conducir detrás del telón de acero? ¿Y si les dijera que mientras los fabricantes de automóviles occidentales estaban superando los límites con coches potentes y sedanes de lujo, los países comunistas estaban creando vehículos que desafiaban todas las convenciones del diseño automotriz, algunos de ellos brillantes en su simplicidad? Otros eran, bueno, digamos que hacían que un yugo pareciera sofisticado. Hoy, repasamos los 10 mejores coches comunistas de la era soviética. Y créeme, el número 1 te va a dejar boquiabierto. Antes de adentrarnos en estas cápsulas del tiempo automovilísticas, dale al botón de me gusta y suscríbete para ayudarnos a seguir ofreciéndote estos fascinantes vistazos a la historia. Número 10. Loas 969M. Imagínate esto. Es 1967 en la Unión Soviética y a los ingenieros de Lut, Ucrania, se les encarga crear un vehículo que pueda ir absolutamente a cualquier parte. Lo que crearon fue el Loas 969M, y decir que es poco convencional sería quedarse corto. Esto parecía un jeep cruzado con una caja de zapatos, al que luego se le olvidó añadirle estilo. Pero lo cierto es que fue brillante. Loas no pretendía ser bonita. Intentaba ser imparable. Con su motor V4 refrigerado por aire montado en la parte delantera y suspensión independiente en las 4 ruedas, esta pequeña bestia cuadrada podía escalar montañas, vadear ríos y atravesar pantanos que engullirían entero a un Land Rover. Los paneles de la carrocería eran completamente planos. ¿Por qué? Porque en los territorios rurales soviéticos, si abollabas tu coche, literalmente podías enderezarlo a martillazos con herramientas básicas. La ausencia de curvas significaba que no había reparaciones complicadas. Pero espera, aún hay más. El parabrisas podía plegarse completamente y las puertas eran desmontables, no por estética, sino para poder conducir a través de bosques densos sin enredarse con las ramas. La rueda de repuesto estaba montada sobre el capó, actuando como un ariete improvisado. Y ese extraño diseño angular permitía ángulos de ataque y salida increíbles, lo que significaba que este vehículo podía superar obstáculos que detendrían en seco a un SUV moderno. El interior era espartano, y eso se queda corto para describirlo. Había un volante, unos pedales, una palanca de cambios y básicamente eso era todo. Sin radio, sin calefacción que merezca la pena mencionar y, desde luego, sin portavasos. Pero a los conductores soviéticos no les importaba. En regiones donde el mecánico más cercano podía estar a 500 kilómetros de distancia, la simplicidad significaba supervivencia. El Loas 969M no era solo un coche. Era una filosofía sobre ruedas. Y, increíblemente, siguieron fabricando versiones hasta 2001. Número 9. UAZ-469. Si el Loas fue la respuesta de la Unión Soviética a los terrenos difíciles, el UAZ-469 fue su respuesta a, bueno, todo. Presentado en 1971, este vehículo utilitario de origen militar se convirtió en la navaja suiza del transporte soviético. Y cuando digo militar, me refiero a que literalmente agarraron un jeep militar y dijeron, oye, a los civiles también les podría interesar. El UAZ-469 estaba por todas partes. Los policías los llevaron en coche. Los médicos los utilizaban para llegar a aldeas remotas. Los agricultores transportaban de todo, desde heno hasta ganado, en ellas. Incluso los funcionarios del partido tenían versiones especialmente equipadas. ¿Por qué? Porque este objeto era prácticamente indestructible. La filosofía de diseño era simple. Hazlo tan básico que nada se pueda romper. Y si algo se rompe, asegúrate de que se pueda arreglar con un martillo y un poco de alambre. Bajo el capó se encontraba un motor de 4 cilindros y 2,4 litros que producía la friolera de 75 caballos de fuerza. No es precisamente emocionante, pero funcionaría con prácticamente cualquier cosa inflamable. Gasolina regular, gasolina de bajo octanaje y, en casos extremos, incluso queroseno mezclado con aceite. Los ingenieros soviéticos lo diseñaron de esta manera porque la calidad del combustible variaba enormemente en toda la URSS y no se podía ser exigente con lo que se echaba en el depósito. En Siberia, el cuerpo era pura función por encima de la forma.
Paneles planos, remaches a la vista y una capota de lona que dejaba pasar la lluvia, permitía la entrada del frío en invierno y convertía el interior en un horno en verano. Entre las características que brindaban comodidad, el asiento tenía resortes. Eso fue todo. Pero aquí viene lo más sorprendente. El diseño básico era tan bueno que todavía hoy siguen creando versiones actualizadas. De hecho, el UAZ-469 hectáreas ha estado en producción continua durante más de 50 años, lo que lo convierte en uno de los vehículos de producción más larga en la historia del automóvil. La experiencia de conducción fue única. Para manejarlo se requería la fuerza en la parte superior del cuerpo de un luchador. El cambio de marchas era como remover hormigón y la calidad de la marcha te haría aflojar los empastes. Pero cuando la nieve alcanzaba los 3 pies de profundidad y la temperatura era de menos 40 grados, el UAZ arrancaba, avanzaba y te llevaba a tu destino. En la Unión Soviética, eso no se limitaba al transporte. Eso era sobrevivir. Número 8. FSO Polones. Ahora pasamos de la Unión Soviética propiamente dicha a Polonia, donde en 1978 FSO introdujo los polines. Este fue el intento de Polonia de crear un coche familiar moderno de estilo europeo. Y los resultados fueron interesantes. Verás, el Polline se basaba en el Fiat 125, pero cuando los ingenieros polacos terminaron con él, llamarlo Fiat sería como llamar filete a una hamburguesa. El Polines estaba destinado a ser el orgullo de Polonia, un coche que pudiera competir con las importaciones occidentales. Y, para ser justos, tenía algunas características realmente innovadoras. La carrocería fue diseñada con zonas de deformación programada, algo de lo que aún carecían muchos coches occidentales. Tenía un diseño de portón trasero que, en realidad, resultaba bastante práctico. Y el interior, si bien no era lujoso, suponía una mejora significativa con respecto a otras ofertas del bloque del este. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. El Polline S se construyó utilizando una combinación de diseño moderno de los años 70 y tecnología de los años 60. Las opciones de motor van desde un modesto 1.3L hasta un más respetable 2.0L, pero todos se basaban en diseños que ya estaban desfasados cuando se lanzó el coche. La calidad de construcción era, digamos, variable. Algunos pollineses durarían eternamente, mientras que otros empezarían a desmoronarse antes incluso de salir del concesionario. El verdadero problema era que FSO siguió fabricando el Polline S durante demasiado tiempo. Lo produjeron desde 1978 hasta 2002 con solo actualizaciones menores. Al final, básicamente estaban construyendo un coche de los años 7 en pleno siglo XXI. Era como presentarse en una convención de teléfonos inteligentes con un teléfono de disco e insistir en que era igual de bueno. Pero aquí está la cuestión con los polinesios. Se convirtió en un icono cultural. En Polonia, todo el mundo o bien tenía uno, conocía a alguien que tenía uno o tenía historia sobre uno. Estaban por todas partes. Desde las calles de la ciudad hasta las granjas rurales, eran el coche en el que aprendiste a conducir, el coche que llevabas de vacaciones familiares, el coche que, de alguna manera, siempre arrancaba en las frías mañanas de invierno cuando los coches alemanes importados no lo hacían. El Polynesian no era solo un medio de transporte. Formó parte de la transición de Polonia del comunismo al capitalismo, un testigo mecánico de la historia. Número 7, Skod 13120. El enfoque de Checoslovaquia hacia la fabricación de automóviles era diferente al de otros países comunistas. Mientras los soviéticos construían tanques disfrazados de coches, en Skod todavía intentaban fabricar coches de verdad. Las series 120 y 30 producidas desde la década de 1970 hasta la de 1980 representaron el último suspiro de una filosofía automotriz verdaderamente única. Coches económicos con motor trasero y tracción trasera. Estos escotas eran descendientes evolutivos del concepto original del VW Beetle, pero lo llevaron en una dirección claramente europea del este. El motor sobresalía detrás del eje trasero como una cola mecánica, lo que confería a estos coches unas características de manejo que eran, digamos, didácticas. En condiciones secas, resultaban bastante divertidos de conducir.
Pero si añadimos un poco de lluvia o nieve, de repente te encuentras pilotando un péndulo muy inquieto. El modelo 120 venía con un motor de 1.2L, mientras que el modelo 130 tenía uno de 1.3. La diferencia en el rendimiento era apenas perceptible, pero Scott comercializó la 130 como la opción deportiva. En este caso, deportivo significaba que podía alcanzar los 140 km/h si se disponía de una carretera recta lo suficientemente larga y se tenía un deseo de morir. Pero lo que realmente diferenciaba a estos Scottas era su calidad de ingeniería. A diferencia de muchos coches comunistas que parecían haber sido ensamblados por personas que odiaban activamente los automóviles, los Scottas estaban realmente bien construidos. Los motores eran fiables, las transmisiones suaves y las carrocerías sorprendentemente resistentes a la corrosión. Los ingenieros checos estaban orgullosos de su trabajo, y se notaba. Los interiores eran austeros pero funcionales. Tenías asientos, un volante e instrumentos que funcionaban de verdad. La calefacción resultó sorprendentemente eficaz, probablemente porque el motor estaba justo detrás del asiento trasero, irradiando calor al habitáculo. Por supuesto, también emitía ruido y, ocasionalmente, humo. Pero en un invierno checo, uno se conformaba con lo que podía conseguir. Estos Scottas con motor trasero desarrollaron un culto de seguidores que persiste hasta hoy. Su peculiar manejo, su estilo distintivo y su simplicidad mecánica los hacen populares entre los coleccionistas que aprecian las rarezas automovilísticas. Representan el fin de una era, los últimos coches convencionales con motor trasero antes de que Scott fuera comprada por Volkswagen y se convirtiera, básicamente, en Volkswagen checos. Número 6. Warburg 353. La contribución de Alemania Oriental a nuestra lista es el Warburg 353. Un coche que encarnaba a la perfección la frase suficientemente bueno para el trabajo del gobierno. Producido entre 1966 y 1988, el Warburg fue el intento de Alemania Oriental de proporcionar a sus ciudadanos algo parecido a un medio de transporte moderno. Los resultados fueron únicos. La característica más distintiva de la Warburg era su motor de 2 tiempos y 3 cilindros. Sí, de 2 tiempos, como una motosierra o una moto de cross. Esto significaba que los conductores de Warburg tenían que mezclar aceite con gasolina, creando una cortina de humo azul allá donde iban. Seguir a un Warburg en el tráfico era como conducir a través de una máquina de nebulización contra mosquitos. La protección del medio ambiente no era precisamente una prioridad en Alemania Oriental, pero aquel pequeño motor humeante tenía algunas ventajas. Era increíblemente sencillo, con muchas menos piezas móviles que un motor convencional de 4 tiempos. También era sorprendentemente ágil a bajas velocidades gracias a las características de entrega de potencia del motor de 2 tiempos. El inconveniente era que sonaba como un enjambre de abejas enfurecidas, consumía combustible y petróleo a un ritmo alarmante y producía emisiones que harían sonrojar a una central de carbón. El diseño de la carrocería era bastante moderno para su época, con líneas limpias y proporciones prácticas. El Warburg incluso contaba con algunas características ingeniosas, como un dispositivo de rueda libre que permitía que el coche avanzara por inercia con el motor apagado, ahorrando combustible. Por supuesto, esto también significaba que no tenías freno motor, lo que convertía la conducción en montaña en una aventura de gestión del impulso. En el interior del Warburg encontramos los típicos asientos de vinilo austeros del bloque del este, salpicaderos de metal pintado y el mínimo absoluto de comodidades. Pero los alemanes del este no tenían muchas opciones. Si querías un coche y no podías conseguir un Trabant, el Warburg era básicamente la única opción. La lista de espera era más corta que para un Trabant, principalmente porque el Warburg costaba más y se averiaba con un poco más de frecuencia. El Warburg 353 se convirtió en un símbolo de la vida en Alemania Oriental. Era el coche que llevaba a las familias de acampada al mar Báltico. El coche que los jóvenes pedían prestado para sus primeras citas. El coche que avanzaba lentamente por las calles de Berlín Este, dejando tras de sí su característica estela azul. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos Warburgs fueron inmediatamente abandonados y reemplazados por coches occidentales.
pero hoy en día, los ejemplares supervivientes son apreciados como recordatorios de una era automovilística muy diferente. Número 5. Gas 21 Vulga. Si los coches comunistas fueran una jerarquía social, el Gas 21 Vulga pertenecería sin duda a la alta dirección media. Producido entre 1956 y 1970, este era el coche que conducían los funcionarios soviéticos cuando no eran lo suficientemente importantes como para tener un Chica o un ZIL. Pero no se dejen engañar. La Vulga era, en realidad, una máquina bastante impresionante para los estándares soviéticos. El Gazi-21 se inspiró en los coches estadounidenses de principios de los años 50 y se notaba. Los detalles cromados, la forma de un sedán de 3 volúmenes y hasta las modestas aletas traseras le conferían una presencia de la que otros coches soviéticos carecían por completo. Esto no era solo transporte. Esto fue una declaración. Si conducías un Vulga, eras alguien. Quizás no sea alguien súper importante, pero alguien al fin y al cabo. Bajo el capó había un motor de 4 cilindros y 2,4 litros que producía unos 75 caballos de fuerza. No era precisamente territorio de los muscle cars de Detroit, pero para la Unión Soviética, era todo un lujo. El Vulga podía circular a velocidades de autopista sin dar la sensación de que iba a explotar. E incluso contaba con comodidades como una calefacción que funcionaba de verdad y una radio que podía captar algo más que estática y propaganda estatal. La calidad de construcción fue sorprendentemente buena. Gas se tomó su tiempo con el Vulga y se notó. Los espacios entre los paneles eran relativamente uniformes. La pintura se aplicó en varias capas y el cromado era cromo auténtico, no solo pintura brillante. El interior presentaba asientos de cuero auténtico en algunos modelos, un volante con aro de madera y un salpicadero que no desentonaría del todo en un coche del oeste. Pero lo que realmente hacía especial a la Vulga era su durabilidad. Estos coches fueron construidos para sobrevivir a los inviernos rusos, a carreteras terribles y a un mantenimiento deficiente. El motor estaba sometido a un esfuerzo insuficiente y sobredimensionado. La suspensión era lo suficientemente resistente como para soportar cráteres de bombas. Y el cuerpo estaba hecho de acero lo suficientemente grueso como para detener balas de pequeño calibre. Vale, puede que la última parte sea una exageración, pero no mucha. El Vulga se convirtió en el coche por defecto de los mandos intermedios soviéticos, los médicos, los ingenieros y los administradores de granjas colectivas de éxito. También sirvió de base para la mayoría de los taxis y coches de policía soviéticos. La KGB disponía de versiones especiales de alto rendimiento con motores V8 porque incluso la policía secreta necesita perseguir a los disidentes con estilo. Hoy en día, los Vulga restaurados son muy codiciados por los coleccionistas que aprecian su singular combinación de estilo americano e ingeniería soviética. Número 4. La Donabas 2121. En 1977, ocurrió algo sin precedentes en la industria automotriz soviética. Crearon algo verdaderamente innovador. El Latvan no era simplemente otra copia de un diseño occidental ni un vehículo militar al que se le habían quitado las armas. Fue el primer vehículo todoterreno monocasco producido en serie del mundo con suspensión de muelles helicoidales y tracción a las 4 ruedas permanente. Reflexiona sobre eso un momento. Mientras que Land Rover y Jeep seguían fabricando camiones con chasis de largueros, ballestas y tracción a las 4 ruedas conectable, los ingenieros soviéticos crearon lo que se convertiría en el modelo a seguir para todos los SUV modernos. El Neva era compacto, ligero e increíblemente capaz. Podría llegar a lugares donde vehículos del doble de su tamaño se detendrían. Y lo hizo siendo lo suficientemente económico como para que los ciudadanos soviéticos comunes pudieran permitírselo. El diseño era de una sencillez brillante. Un motor de 1,6 litros del sedán Lotus habitual. Una transmisión manual con gama alta y baja y diferenciales bloqueables delantero y trasero. Sin ordenadores, sin control de tracción, sin control de estabilidad, solo agarre mecánico puro y la habilidad del piloto. La carrocería era utilitaria pero funcional, con voladizos cortos, buena altura libre al suelo y excelente visibilidad. Lo que hacía realmente especial al Neva era su versatilidad.
Se desenvolvía con igual soltura tanto en el tráfico de Moscú como cruzando la tundra siberiana. Los agricultores los usan, los geólogos los usan, e incluso los militares los usaron para reconocimiento ligero. El Neva podría transportar a 4 personas con su equipo en condiciones que requerirían un helicóptero para cualquier otra persona. La experiencia de conducción fue singular. El motor era ruidoso, el cambio de marchas requería convicción y la conducción en pavimento se podría describir como tosca. Pero si sacas el Neva del asfalto, se transforma. La combinación de su ligereza, su corta distancia entre ejes y su sofisticado sistema de tracción a las 4 ruedas lo hacía prácticamente imparable. Era capaz de subir colinas que parecían imposibles, vadear arroyos que parecían infranqueables, y todo ello con un consumo de combustible razonable. El Neva tenía un diseño tan bueno que todavía se fabrica hoy en día, más de 45 años después. Sí, se ha actualizado con inyección de combustible y algunos elementos de seguridad simbólicos, pero el concepto básico sigue siendo el mismo. Sigue siendo sencillo, sigue siendo capaz y sigue siendo una de las mejores opciones en vehículos todoterreno. El hecho de que proceda de la Unión Soviética, un lugar no precisamente conocido por su innovación automovilística, lo hace aún más notable. Número 3. Tatra 603. Checoslovaquia vuelve a la carga con el Tatra 63. Posiblemente el coche de lujo más raro jamás producido en masa. Si creías que los coches americanos de los años 50 eran excesivos, no has visto lo que idearon los ingenieros checos cuando decidieron construir una limusina comunista. El Tatra 603 era como una nave espacial que aterrizó en Praga y decidió quedarse. Primero, hablemos de ese diseño. El 603 no se parecía a ningún otro coche en la carretera. El frontal estaba dominado por 3 faros porque, al parecer, 2 no eran suficientes para los funcionarios del Partido Comunista Checo. La carrocería era tan aerodinámica que parecía sacada de una película de ciencia ficción, con un coeficiente de resistencia que avergonzaría a los coches modernos. Y en la parte trasera, un enorme motor V8 refrigerado por aire porque, al parecer, los ingenieros de Tatray nunca recibieron el memorándum de que los motores traseros debían ser pequeños. Ese V8 era una obra maestra de sobreingeniería. 2,5 litros refrigerado por aire y montado detrás del eje trasero como una especie de Porsche 911 checo dopado. Producía unos 105 caballos de fuerza, lo que no parece mucho. Hasta que uno se da cuenta de que se trataba de la potencia de la época comunista. Medido honestamente sin la inflación del marketing, el 603 podría mantener una velocidad de crucero de 160 km por hora durante todo el día, suponiendo que se pudieran encontrar carreteras suficientemente buenas en el bloque del este. El interior era donde las cosas se ponían realmente interesantes. Tetra equipó el 603 con comodidades inauditas en los coches comunistas, aire acondicionado que funcionaba de verdad, asientos realmente cómodos y suficiente aislamiento acústico para poder conversar a velocidades de autopista. Los pasajeros de la parte trasera, generalmente altos cargos del partido, disfrutaban de un espacio y una comodidad propios de una limusina. Esto era lujo socialista, y era extravagante. Conducir el 603 era una experiencia que requería compromiso. Ese enorme V8 colgando de la parte trasera hacía que la conducción fuera toda una aventura. Los ingenieros de Tatra intentaron compensarlo con una suspensión y una aerodinámica sofisticadas, pero la física es la física. Bajo la lluvia o la nieve, el 603 exigía respeto y una conducción cuidadosa. Muchos acabaron estrellados contra árboles cuando sus conductores descubrieron que pertenecer al Partido Comunista no anulaba las leyes de la inercia. El Tatra 603 se fabricó desde 1956 hasta 1975, y durante ese tiempo se convirtió en el máximo símbolo de estatus en Checoslovaquia. Si veías venir a uno, te apartabas del camino porque quienquiera que estuviera dentro era lo suficientemente importante como para que te enviaran a extraer uranio si lo molestabas. Hoy en día, estas máquinas extrañas y maravillosas son codiciadas por coleccionistas que aprecian su combinación única de ingeniería avanzada y filosofía de diseño completamente disparatada. Número 2. Zastava Yugo Corel 45. El Yugo. El coche que se convirtió en objeto de burla,
el desastre automovilístico que hizo que el Etzil pareciera un éxito. Pero aquí está la cuestión. La mayoría de la gente no lo sabe. El Yugo, en realidad, se basaba en un diseño bastante decente. Casualmente, se ensambló en Yugoslavia durante el colapso del comunismo por trabajadores que tenían preocupaciones mayores que las juntas entre paneles. El Zastava Corel, más conocido como Yugo, estaba basado en los Fiat 127 y 128, que eran coches pequeños perfectamente respetables. El problema no radicaba en el diseño, sino en la ejecución. Zasta llevaba fabricando coches bajo licencia de Fiat desde los años 50 y se habían vuelto bastante buenos en ello. Pero cuando el Yugo apareció en 1980, Yugoslavia se estaba desmoronando y eso se notaba en cada uno de los coches que salían de la línea de montaje. La idea básica era sólida: tomar la mecánica probada de Fiat, simplificarla aún más y construir un coche asequible para las masas. Los motores de 1,1 y 1,3 litros eran suficientemente fiables si se les daba un mantenimiento adecuado. La suspensión era básica pero funcional. La carrocería era práctica, con buena visibilidad y un espacio interior sorprendente para un coche tan pequeño. Sobre el papel, el Yugo debería haber estado bien, pero las especificaciones técnicas no cuentan toda la historia. El control de calidad en la fábrica de Zastava era prácticamente inexistente. Algunos Yugos fueron ensamblados razonablemente bien y prestaron servicio durante años. Otros, literalmente, se desarmaron en el lote del concesionario. Podrías encontrarte con un coche en el que todos los sistemas eléctricos funcionaran, o podrías encontrarte con uno en el que al encender la radio se apagaran los faros. Fue una ruleta automovilística. La llegada del Yugo a Estados Unidos no mejoró su reputación. Malcolm Bicklin, el mismo genio que nos trajo el Subaru 360 y el Brooklyn SV1, decidió que lo que Estados Unidos realmente necesitaba era el coche nuevo más barato posible. El Yugo llegó en 1985 con un precio de $3.990, lo que lo convirtió, con diferencia, en el coche nuevo más barato de Estados Unidos. También fue, según la mayoría de los indicadores, el peor. Pero esto es algo que a menudo se olvida. En Yugoslavia y otros países de Europa del Este, el Yugo tuvo bastante éxito. Cuando tus alternativas eran un Barberg de 20 años o una lista de espera de 5 años para una Lada, un Yugo nuevo parecía una opción bastante buena. Era bastante sencillo de arreglar con herramientas básicas, las piezas estaban fácilmente disponibles y resultó realmente económico. El Yugo no era realmente un mal coche. Simplemente era un mal coche para Estados Unidos, donde la gente espera que sus vehículos arranquen todas las mañanas y no requieran ajustes constantes. Número 1. Gas 14 Chica. Y ahora llegamos al pináculo del exceso automovilístico soviético, el Gas 14 Chica. Si quieres comprender la hipocresía que reside en el corazón del sistema comunista, no tienes más que mirar este enorme monumento cromado a la desigualdad. Mientras que los ciudadanos soviéticos comunes esperaban años por un pequeño terreno, los jefes del partido se paseaban en chacas que harían sonrojar a un Cadillac. La chica, que significa gaviota en ruso, Abubad, nunca se vendió al público. No podías comprar uno, por muchos rublos que tuvieras. Estos permisos estaban reservados exclusivamente para los niveles más altos del gobierno soviético, e incluso entonces, no eras el propietario. El Estado le permitió amablemente usarlo mientras usted permaneciera en su favor. Cayó en desgracia y Chica desapareció más rápido que un disidente en la noche. Bajo ese enorme capó se encontraba un motor V8 de 5,5 litros que producía unos 220 caballos de fuerza. Para los estándares estadounidenses de la época, eso no era particularmente impresionante. Pero esto era la Unión Soviética, donde la mayoría de los coches tenían 4 cilindros y la potencia de un cortacésped autopropulsado. El motor V8 de la Chica era suave, silencioso y lo suficientemente potente como para arrastrar casi 2,5 toneladas de lujo soviético a velocidades decididamente poco socialistas. El estilo era una pura interpretación soviética de la XS americana. Cromo por todas partes, aletas traseras que podrían pasar por alas de avión y una parrilla delantera que parecía capaz de engullir un agujero de Trabondant.
Los diseñadores del Gazoo claramente habían estudiado los coches estadounidenses de finales de los años 50 y decidieron llevarlo todo al extremo. El resultado fue imponente, ostentoso y completamente contrario a la ideología comunista. Por dentro, el Chica era un templo a la hipocresía. Asientos de cuero, alfombras gruesas, aire acondicionado, elevalunas eléctricos e incluso una radio que podía sintonizar emisoras occidentales si sabías qué botones pulsar. El compartimento trasero era donde residía el verdadero lujo, con espacio suficiente para celebrar reuniones secretas o simplemente estirarse y contemplar las contradicciones del paraíso obrero. Algunas versiones incluso contaban con cristales antibalas y blindaje, porque nada transmite mejor el poder al pueblo que esconderse tras una protección balística. La Chica representaba todo lo que estaba mal en el sistema soviético. Mientras que los carteles propagandísticos proclamaban la igualdad y el sacrificio compartido, la nomenclatura que rodeaba a los coches que costaban más de lo que 100 trabajadores ganarían en toda su vida era escasa. Era como una versión rodante de la granja de los animales, un recordatorio sobre 4 ruedas de que algunos camaradas eran definitivamente más iguales que otros. El hecho de que también fuera un automóvil realmente impresionante no hizo sino aumentar la ironía. Los soviéticos podían fabricar un coche de lujo de primera clase cuando querían. Se aseguraron de que solo una pequeña élite pudiera experimentarlo. Y ahí lo tienen. Se trata de 10 coches comunistas de la época soviética que definieron el transporte tras el telón de acero. Desde el imparable Loaz hasta la hipócrita Chica, cada uno cuenta una historia sobre la vida en un sistema que prometió igualdad pero que engendró yugoslavos. ¿Cuál de estas cápsulas del tiempo mecánicas te sorprendió más? Y lo más importante, ¿cuál te gustaría conducir realmente? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Y oye, si disfrutaste de este viaje a través de la historia del automóvil, no olvides darle me gusta y suscribirte. Activa también la campanita de notificaciones, porque la semana que viene haremos un recuento de los coches conceptuales más extraños que casi llegaron a producción. Créeme, no querrás perdértelo. Gracias por vernos, nos vemos la próxima. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la ideología comunista se encuentra con la ingeniería automotriz? Cuando el Estado lo controla todo, incluso cuántos portavasos necesita tu coche. Bueno, prepárense porque estamos a punto de emprender un viaje alucinante a través de los automóviles más gloriosamente sobreingenierizados de la Unión Soviética. No se trataba solo de coches. Eran monumentos rodantes a la burocracia, donde cada tornillo tenía un comité y cada decisión de diseño requería 17 sellos de aprobación. Hoy, hacemos un recuento de los 10 coches comunistas más ridículamente sobreingenierizados que, de alguna manera, lograron salir del tablero de diseño. Y créanme, algunos de estos hacen que un reloj suizo parezca simple. Así que agarra tu gorro de piel y ármate de paciencia porque estas maravillas mecánicas te dejarán boquiabierto y probablemente también te destrozarán la junta de culata. Pero antes de adentrarnos en este desfile de complejidad comunista, dale al botón de me gusta y suscríbete para ayudar a que el canal crezca. Número 10. Gas 14 Chica. El Gas 14 Chica estaba concebido como la respuesta soviética a los sedanes de lujo estadounidenses. Lo que crearon en su lugar fue una bestia de 2.500 kilogramos que, de alguna manera, logró ser a la vez excesivamente compleja y decepcionante. Este aparato tenía un motor V8 de 5,5 litros que producía, atención, 195 caballos de fuerza. Sí, has oído bien. Todo ese motor para menos potencia que un Honda Civic moderno. Pero aquí es donde se pone interesante. La Chica contaba con una transmisión automática tan compleja que los mecánicos soviéticos literalmente necesitaban una autorización especial del gobierno para trabajar en ella. La transmisión por sí sola tenía más de 300 piezas individuales. Cada uno numerado y catalogado en un manual más grueso que Guerra y Paz. Y la suspensión, madre mía. Instalaron un sistema hidráulico autonivelante que requería 17 sensores diferentes y una computadora del tamaño de un refrigerador. El problema era que rara vez funcionaba. La mayoría de las chicas pasaban más tiempo con la parte trasera arrastrando por el suelo que realmente niveladas. El interior contaba con electricidad, de todo.
Ventanas, asientos, antena, incluso los ceniceros eran motorizados. Pero la joya de la corona del exceso de ingeniería fue el sistema de climatización. Tenía zonas separadas para el conductor, el pasajero delantero y cada pasajero trasero. Suena moderno, ¿verdad? Excepto que requería 4 compresores separados y suficientes conductos para ventilar un edificio pequeño. El sistema era tan complicado que encender el aire acondicionado reducía la ya de por sí patética aceleración del coche en un 50%. Los trabajadores de la fábrica bromeaban diciendo que la chica necesitaba 2 motores, uno para mover el coche y otro para hacer funcionar todos los accesorios. Y el mantenimiento, ni hablar. Un simple cambio de aceite requirió desmontar media suspensión delantera porque a algún genio se le ocurrió pasar el filtro de aceite por el travesaño del chasis. La chica encarnaba a la perfección el pensamiento soviético. ¿Para qué hacer algo simple cuando se puede hacer increíblemente complejo? Número 9. Moskvich 412. El Moskvich 412 comenzó su vida como un modesto coche familiar. Entonces los ingenieros se involucraron y siguieron involucrándose. El resultado fue un vehículo tan repleto de características innecesarias que se convirtió en una contradicción rodante. Un coche del pueblo cuyo mantenimiento la mayoría de la gente no podía permitirse. El 412 incorporaba algo llamado Sistema de Seguridad Soviético Universal, que suena impresionante hasta que te das cuenta de que básicamente eran 15 formas diferentes de hacer el coche más pesado y más complicado. Sí, añadieron vigas de puerta reforzadas, pero estaban hechas de blindaje de tanques reciclado y pesaban 70 libras cada una. Abrir las puertas requería la fuerza de agarre de un levantador de pesas olímpico. El motor era un modesto 4 cilindros de 1,5 litros, pero venía equipado con carburadores dobles, filtros de aire dobles, bombas de combustible dobles e incluso sistemas de encendido dobles. ¿Por qué? Porque los ingenieros soviéticos creían en la redundancia. Si un sistema fallaba, tenías una copia de seguridad. Si ambos fallaban, lo cual sucedía con frecuencia, tenías el doble de piezas para repararlo. Pero la verdadera obra maestra de sobreingeniería fue el sistema de calefacción. Hace frío en Moscú. Mucho frío. Así pues, diseñaron un calefactor que supuestamente podía calentar la cabina a temperaturas tropicales, incluso a menos 40 grados. Incorporaba intercambiadores de calor del motor, la transmisión, el diferencial e incluso el sistema de escape. El resultado fue un sistema de calefacción tan complejo que tenía su propio manual de 60 páginas, y aún así no conseguía descongelar el parabrisas correctamente. El 412 también fue pionero en el enfoque soviético para la prevención de la corrosión. En lugar de utilizar un acero de mejor calidad o un recubrimiento adecuado, simplemente hicieron que cada panel de la carrocería tuviera el doble del grosor necesario. Las puertas por sí solas pesaban más que algunos capós de coches modernos completos. Esta construcción tipo tanque significaba que el 412 podía sobrevivir a casi cualquier cosa, excepto a su propia complejidad. Los propietarios informaron que solucionar un problema invariablemente creaba 3 nuevos. La broma era que los propietarios de Moskvich 412 se convertían en mecánicos aficionados no por elección, sino por necesidad. Número 8. ZIL-14. El ZIL-4 era la limusina presidencial de la Unión Soviética, y vaya si no escatimaron en gastos. Esto no solo fue excesivamente complejo, sino que fue excesivamente complejo con una pizca de paranoia y una buena dosis de porque podemos. El 114 pesaba 7.700 libras. Así es, casi 4 toneladas de acero comunista y ambición. La carrocería fue construida a mano por artesanos que dedicaron 6 meses a cada coche. No porque tuviera que tardar tanto, sino porque las especificaciones eran tan increíblemente detalladas que los trabajadores necesitaban lupas para leerlas. Tan solo la pintura implicó 23 etapas separadas, incluyendo múltiples capas de imprimación a base de plomo que hicieron que el coche fuera prácticamente antibalas. Bueno, resistente a las balas. De acuerdo, podía detener un 22. El motor era un V8 de 7,7 litros que producía 220 caballos de fuerza. Sí, toda esa cilindrada para la potencia de una minivan moderna.
Pero aquí viene lo interesante. Tenía 3 sistemas de refrigeración independientes. Una para el motor, una para la transmisión y una solo para la bomba de la dirección asistida. El radiador era tan grande que podía enfriar un pequeño edificio de apartamentos. Hablando de la dirección asistida, el ZIL contaba con un sistema tan sobreasistido que se podía girar el volante con el dedo meñique, algo necesario porque el volante era del tamaño de un camión. El radio de giro, digamos que los giros de 3 puntos eran más bien giros de 13 puntos. La suspensión utilizaba una combinación de sistemas hidráulicos, neumáticos y los clásicos muelles. Se suponía que debía proporcionar una experiencia similar a la de viajar en una nube, pero su complejidad implicaba que siempre había algo roto. La mayoría de los SEALs navegaban como un barco en una tormenta. Suave un segundo, brusco al siguiente. En su interior, el 114 contaba con suficiente madera como para deforestar una pequeña región y suficiente cuero como para equipar a una banda de motociclistas. El sistema de aire acondicionado tenía su propio motor, una unidad independiente de 2 cilindros montada en el maletero. Porque, ¿para qué usar la potencia del motor principal cuando se puede añadir más complejidad? Número 7, UAZ-452. El UAZ-452, conocido cariñosamente como buchanca o pan debido a su carrocería en forma de pan, estaba pensado para ser un vehículo utilitario sencillo y robusto. En lo que se convirtió fue en un monumento a la filosofía soviética de que si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerlo en exceso. El 452 contaba con tracción a las 4 ruedas, lo cual no era inusual. Lo inusual fue el sistema que utilizaron. En lugar de una simple caja de transferencia, los ingenieros de UAZ crearon un intrincado sistema de engranajes, cadenas y embragues que requería un título en ingeniería mecánica para comprenderlo. El sistema tenía 3 modos diferentes de tracción a las 4 ruedas, ninguno de los cuales funcionaba del todo bien. Los conductores bromean diciendo que el único modo fiable era el de bloqueo. El diseño de la carrocería era único. Parecía como si alguien hubiera cogido un contenedor de transporte y le hubiera puesto ruedas, pero esa forma cuadrada escondía un diseño excesivamente elaborado. Los paneles de la carrocería estaban hechos de acero tan grueso que podían usarse como blindaje. De hecho, algunas versiones militares estaban blindadas, aunque no se notaba la diferencia de peso. Las puertas eran particularmente especiales. Contaban con un mecanismo de cierre con 17 piezas separadas, incluyendo 3 resortes diferentes y un sistema de bloqueo que haría palidecer de envidia a la cámara acorazada de un banco. El problema era que toda esa complejidad hacía que las puertas rara vez cerraran bien. Los conductores de UAZ se convirtieron en expertos en la técnica de golpear, levantar y volver a golpear. Pero la joya de la corona de la ingeniería excesiva de 452 en Inglaterra fue el sistema de calefacción y ventilación. Recuerden que se suponía que este era un vehículo utilitario, pero los ingenieros soviéticos le instalaron un sistema de calefacción lo suficientemente complejo como para ser de un coche de lujo. Presentaba patos que corrían a través del suelo, las paredes y el techo. El núcleo del calefactor tenía el tamaño de un radiador doméstico, y aún así, de alguna manera, no lograba mantener el interior caliente durante un invierno siberiano. El modelo 452 se sigue fabricando hoy en día, prácticamente sin cambios desde 1965. ¿Por qué cuando se ha alcanzado este nivel de complejidad innecesaria, para qué alterar la perfección? Número 6, Volga Gaz 24. El Volga Gaz 24 fue el intento de la Unión Soviética de crear un automóvil de lujo de nivel medio para los funcionarios del partido que no merecían un chica. Lo que crearon fue una pesadilla mecánica envuelta en una carrocería relativamente atractiva. El 24 parecía bastante normal por fuera, pero bajo su apariencia se escondían decisiones de ingeniería que desafiaban la lógica. Empecemos por el motor. Era un motor de 2,4 litros y 4 cilindros que producía 95 caballos de fuerza. No es impresionante, pero la cosa empeora. Este motor contaba con un sistema de refrigeración con 2 termostatos, 3 sensores de temperatura y un ventilador de radiador con su propio sistema eléctrico independiente. ¿Por qué?
Porque un ingeniero pensaba que el ventilador debía funcionar independientemente de la temperatura del motor. El resultado fue un ventilador que se encendía aleatoriamente a máxima velocidad, asustando a los peatones y agotando la batería. La suspensión fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. El Vulga presentaba un diseño de suspensión delantera que utilizaba el doble de componentes de los necesario. Cada rueda tenía dos amortiguadores, uno para la compresión y otro para la extensión. El sistema era tan complejo que alinear las ruedas requería herramientas especiales que costaban más de lo que la mayoría de los ciudadanos soviéticos ganaban en un año. La suspensión trasera era aún peor. Incorpora ballestas reforzadas con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos. En una carretera lisa se comportaba como un carruaje tirado por caballos y en cualquier otra superficie como una batidora de pintura. Pero la verdadera joya de la corona era el sistema eléctrico. El Gazi 24 contaba con sistemas eléctricos separados para el motor, las luces y los accesorios. Cada sistema tenía su propia caja de fusibles ubicada en diferentes partes del coche. La caja de fusibles principal estaba detrás de la guantera. La caja secundaria estaba debajo del asiento trasero. La caja terciaria en el maletero. Naturalmente, encontrar un fusible fundido era como una búsqueda del tesoro automovilístico. El modelo 24 también contaba con frenos de potencia con un servofreno tan grande que ocupaba la mitad del compartimento del motor. El sistema estaba tan sobrecargado que las frenadas de emergencia podían lanzar a los pasajeros a través del parabrisas. Sin embargo, de alguna manera, el coche seguía teniendo una distancia de frenado mayor que un tren de mercancías. Los ingenieros soviéticos habían logrado crear frenos que eran simultáneamente demasiado potentes e insuficientes. Número 5, SAS 965. El SAS 965, apodado los Jets de Sapporo, estaba destinado a ser el coche del pueblo soviético. Asequible, sencillo y fiable. Lo que surgió de la fábrica de Zaporizhia no fue ninguna de esas cosas. Era un coche económico con motor trasero que, de alguna manera, lograba ser más complejo que muchos vehículos de lujo. El motor era un V4 refrigerado por aire, lo cual suena razonable hasta que uno se entera del sistema de refrigeración. En lugar de un simple ventilador, los ingenieros de SASI crearon un elaborado sistema de conductos que canalizaba el aire a través de 17 rutas diferentes. La idea era enfriar todas las partes del motor por igual. La realidad era un sistema tan complejo que un solo conducto obstruido podía provocar el sobrecalentamiento de todo el motor. Y esos patos tenían el tamaño perfecto para recoger hojas, nieve y pequeños animales. El 965 contaba con un sistema de calefacción que desafiaba las leyes de la física. Como el motor estaba en la parte trasera, para calentar el habitáculo era necesario instalar tuberías a lo largo de todo el coche. Pero eso no era lo suficientemente complejo para los ingenieros soviéticos. Añadieron un sistema de calefacción secundario que quemaba gasolina independientemente del motor. Sí, has leído bien. Un calentador a gasolina en un coche conocido por incendiarse. ¿Qué podría salir mal? La transmisión era manual de 4 velocidades con un patrón de cambios que parecía diseñado por alguien que odiaba a los conductores. La primera marcha estaba donde cabría esperar que estuviera la cuarta. La segunda marcha estaba donde debería estar la tercera, y encontrar la marcha atrás requería una combinación de suerte, oración y, ocasionalmente, salir a empujar. El mecanismo era tan complejo que tenía más articulaciones que un esqueleto humano. Pero la verdadera obra maestra de sobreingeniería fue la construcción de la carrocería. El 965 utilizaba un diseño monocasco con subestructuras adicionales, paneles de refuerzo extra y suficiente arriostramiento como para construir un puente. Toda esta estructura hacía que el coche fuera increíblemente pesado para su tamaño. Pesaba más que coches del doble de su tamaño, lo que significaba que el motor de 40 caballos de potencia tenía dificultades para alcanzar velocidades de autopista cuesta abajo con viento a favor. Las puertas merecen una mención especial. Incorporaban un sistema de cierre tan complejo que SASI publicó un manual aparte solo para el mantenimiento de las puertas. Las bisagras estaban sobredimensionadas hasta el punto de que durarían más que el resto del coche,
Lo cual no era decir mucho ya que la mayoría de los 965 se deshacían con la lluvia más rápido que los terrones de azúcar. Número 4. Tatra 613. El Tatra 613 no era técnicamente soviético, pero como Checoslovaquia formaba parte del bloque del Este, adolecía de la misma filosofía de ingeniería. ¿Para qué usar una sola pieza si con 17 basta? El 613 era un coche de lujo con motor trasero que hacía llorar incluso a los mecánicos más experimentados. El motor era un V8 refrigerado por aire montado detrás del eje trasero. Si eso suena a una receta para un manejo interesante, estás en lo cierto. Pero los ingenieros de Tatry no se detuvieron ahí. Añadieron un complejo sistema de ventiladores, deflectores y conductos que hacía que el sistema de refrigeración pareciera un sistema de ventilación municipal. El compartimento del motor estaba tan atestado de equipos de refrigeración que cambiar las bujías requería desmontar la mitad de la suspensión trasera. El 613 contaba con una transmisión semiautomática que no era ni seminormal ni seminormal. Era una transmisión manual con embrague automático, aunque el embrague tampoco era realmente automático. Utilizaba un sistema de conductos de vacío, sensores eléctricos y mecanismos que debían funcionar en perfecta armonía. Rara vez lo hacían. La mayoría de los conductores del 613 aprendieron a conducirlo como si fuera manual, con un embrague muy temperamental. La suspensión fue donde Tatra realmente brilló. Presentaba una configuración independiente en las 4 esquinas, lo cual era avanzado para la época, pero la ejecución fue puramente del bloque del Este. Cada esquina tenía múltiples brazos de control, enlaces y juntas. La suspensión trasera por sí sola tenía 43 bujes separados. Cuando se desgastaban, lo cual sucedía a menudo, el coche se manejaba como un carrito de la compra con una rueda rota. Pero la joya de la corona del exceso de ingeniería de Tatra fue la aerodinámica. El 613 tenía una carrocería aerodinámica que en realidad era bastante avanzada. Pero en lugar de mantenerlo simple, añadieron elementos aerodinámicos activos. El coche contaba con deflectores de aire ajustables, alerones traseros cuyo ángulo variaba con la velocidad e incluso salidas de ventilación que se abrían y cerraban automáticamente. El problema. Todos estos sistemas estaban controlados por una computadora mecánica del tamaño de una maleta. Cuando funcionaba, lo cual era raro, el 613 era sorprendentemente eficiente. Cuando no lo hacía, que era lo habitual, tenía la aerodinámica de un granero. El interior presentaba innovaciones como aire acondicionado que funcionaba a través de los asientos, una radio con amplificadores independientes para cada altavoz y elevalunas eléctricos con manivelas manuales de emergencia. Porque en los países comunistas, la redundancia no era solo una buena idea, sino una filosofía de diseño. Número 3. Gazir M20 PETA. La victoria del gas M20 PETA nació de la orden directa de Stalin de crear un automóvil que demostrara la superioridad de la ingeniería soviética. Lo que crearon fue un monumento a la sobreingeniería paranoica que hacía que los coches occidentales parecieran obras de arte minimalistas. El Pavida presentaba la primera carrocería de automóvil producida en serie del mundo con guardabarros y faros totalmente integrados. Suena avanzado, ¿verdad? Así fue, pero los ingenieros soviéticos no pudieron dejar las cosas como estaban. Fabricaron los paneles de la carrocería con acero tan grueso que podía detener la metralla. No porque lo necesitaran, sino porque podían. Cada pova utilizaba suficiente acero para construir 3 coches normales. El motor era un 4 cilindros de 2,1 litros que producía 50 caballos de fuerza, pero contaba con un sistema de refrigeración diseñado para un motor 3 veces mayor. El radiador era enorme, la bomba de agua estaba sobredimensionada y, por si fuera poco, añadieron un enfriador de aceite. El motor funcionaba tan frío que, en invierno, nunca alcanzaba la temperatura de funcionamiento. Los propietarios de Pavida aprendieron a cubrir la mitad del radiador con cartón solo para conseguir algo de calor. La suspensión era revolucionaria, y no en el buen sentido. Los ingenieros de GC crearon un sistema que denominaron suspensión delantera independiente con resorte de palanca.
Utilizaba una combinación de palancas, resortes y amortiguadores que requería un doctorado para comprender y un milagro para mantener. El sistema tenía tantos puntos de pivote que siempre había algo desgastado. Cuando era nueva, se manejaba de maravilla. Después de 1000 millas, se comportaba como un toro mecánico. Pero la verdadera locura era el sistema eléctrico. El Pita tenía un sistema de 6 voltios con masa positiva, lo cual ya era bastante raro. Pero luego añadieron cableado redundante para todo. Cada faro tenía 2 circuitos separados. La bocina tenía 3. La luz interior tenía su propia caja de fusibles. El arnés de cableado principal era más grueso que una manguera contra incendios y pesaba 90 libras. El Pavita también presentaba innovaciones como un calentador que utilizaba refrigerante del motor, gases de escape y su propio elemento eléctrico. Tenía 3 controles diferentes, ninguno de los cuales parecía funcionar como debía. La mayoría de los conductores simplemente se abrigaron más. El baúl era otra maravilla. Presentaba una tapa contrapesada con resortes, amortiguadores hidráulicos y un mecanismo de cierre que enorgullecería a cualquier joyero. Abrirlo requirió la combinación perfecta de levantar, tirar y rezar. Muchos propietarios de Povida simplemente la dejaron permanentemente abierta o permanentemente cerrada. Número 2. Melkus RS1000. El Melkus RS1000 fue la respuesta de Alemania Oriental a los coches deportivos occidentales, y ¿qué respuesta? Se suponía que iba a ser un coche de carreras ligero y ágil. Lo que construyeron fue una contradicción rodante, un coche deportivo tan sobrecargado de ingeniería que apenas podía lucir bien. La RS1000 utilizaba un motor de 2 tiempos y 3 cilindros montado en posición central, procedente de la Wartburg. Así es, un motor de 3 cilindros en un coche deportivo. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. No se limitaron a instalar el motor. Lo rediseñaron por completo. Añadieron un complejo sistema de cámaras de expansión, válvulas de lectura y un sistema de afinación que requería un ajuste constante. El motor desarrollaba 100 caballos de fuerza, lo cual era impresionante para un motor de 1 litro cuando funcionaba, lo que no ocurría con frecuencia. El chasis era una estructura espacial de acero que utilizaba el doble de tubos de lo necesario. Los ingenieros estaban tan preocupados por la rigidez que crearon una estructura que pesaba más que todo el cuerpo. Luego le añadieron una carrocería de fibra de vidrio reforzada con tanta malla de acero que no resultaba mucho más ligera que si la hubieran fabricado de metal. La suspensión era la de un coche de carreras puro. Suspensión de doble horquilla en ambos ejes con todos los ajustes necesarios. El problema era que era demasiado ajustable. El RS1000 tenía tantos puntos de ajuste que conseguir la configuración correcta era prácticamente imposible. La mayoría de los propietarios simplemente lo dejaron estar y se acostumbraron a su extraño manejo. El coche subviraba en las curvas a la izquierda y sobreviraba en las curvas a la derecha. ¿O fue al revés? Nadie lo recordaba. La caja de cambios era manual de 5 velocidades y, de alguna manera, resultaba a la vez increíblemente precisa y completamente imprecisa. El mecanismo de cambio utilizaba una serie de varillas, juntas y casquillos que harían palidecer de envidia a cualquier relojero. Cuando era nuevo, se movía como el cerrojo de un rifle. Después de unos cientos de kilómetros, cambió como si se removeran piedras en un cuenco. Pero la verdadera joya de la corona era el sistema de refrigeración. Recuerda que este era un motor de 2 tiempos que alcanzaba temperaturas increíblemente altas. Así pues, crearon un sistema de refrigeración con 2 radiadores, 3 ventiladores y una bomba de agua accionada por su propio motor eléctrico. El sistema era tan complejo que tenía su propio panel de control y aún así se sobrecalentaba en el tráfico. El RS1000 demostró que los ingenieros de Alemania Oriental podían crear un coche deportivo. Simplemente no pudieron crear una que tuviera sentido. Número 1, SIL 4104. Y ahora hemos llegado a la cima de la sobreingeniería automotriz soviética. El ZIL 4104. Esto no era solo un coche. Era una embajada rodante, una fortaleza móvil, un gesto obsceno mecánico hacia los coches de lujo occidentales.
Si pensabas que los otros coches de esta lista eran complejos, el 4104 los hace parecer triciclos. Empecemos por lo básico. El 4104 pesaba 8.800 libras. Esos son 4,5 toneladas de acero, vidrio y determinación comunista. La carrocería fue construida a mano por artesanos que se formaron durante 5 años antes de que se les permitiera tocar un solo panel. Cada coche tardaba 18 meses en fabricarse, no porque fueran lentos, sino porque las especificaciones eran tan increíblemente detalladas que los trabajadores necesitaban medirlo todo 17 veces. El motor era un V8 de 7,7 litros que producía 315 caballos de fuerza. Por fin, una potencia decente, ¿verdad? Equivocado. Ese motor tenía que mover 4,5 toneladas más el blindaje. El 4104 aceleraba como un glaciar y se detenía como 1, 2. Pero el motor era una obra maestra de complejidad innecesaria. Incluía 2 de cada cosa. 2 bombas de combustible, 2 bombas de aceite, 2 bombas de agua, incluso 2 distribuidores. El sistema de refrigeración por sí solo tenía 47 componentes separados. El aire acondicionado no era simplemente un sistema de aire acondicionado. Era un complejo de control climático que haría palidecer de envidia a la NASA. El modelo 4104 tenía 3 unidades de aire acondicionado separadas. Una para el compartimento delantero, una para el trasero y una solo para el conductor. Cada sistema tenía su propio compresor, condensador y unidad de control. El maletero parecía un almacén de suministros frigoríficos. El coche podía mantener diferentes temperaturas en 5 zonas separadas. En teoría, en la práctica, hacía un frío glacial o un calor abrasador en todas partes. La suspensión era una verdadera maravilla. Utilizaba una combinación de muelles neumáticos, amortiguadores hidráulicos y control electrónico de nivel. El sistema tenía tantos sensores que los ingenieros bromeaban diciendo que sabía más de la carretera que el propio conductor. Cada rueda tenía 3 sensores de altura independientes. El coche podía elevarse o descenderse, inclinarse en las curvas o incluso ladearse hacia adelante o hacia atrás cuando funcionaba, lo cual era prácticamente nunca. La mayoría de los 4104 se comportaban como barcos en un huracán. Pero espera, aún hay más. El modelo 4104 contaba con cristales antibalas tan gruesos que las ventanas eléctricas necesitaban su propio sistema hidráulico. Las puertas estaban blindadas con placas de acero y pesaban 500 libras cada una. Necesitaban bisagras especiales fabricadas con piezas de tanques. Abrir una puerta era como hacer peso muerto. El sistema eléctrico era sumamente complejo. El coche tenía 3 sistemas eléctricos independientes que funcionaban a diferentes voltajes. 12 voltios para los accesorios normales, 24 voltios para los sistemas de arranque y de servicio pesado, y 48 voltios para el equipo de comunicación. Sí, el 4104 venía de serie con suficiente equipo de radio para operar una pequeña estación de radiodifusión. La caja de fusibles parecía un centro de distribución eléctrica para un edificio pequeño, pero la máxima expresión de sobreingeniería fue el programa de mantenimiento. El modelo 4104 requería revisiones diarias de 117 elementos diferentes. El mantenimiento semanal incluía otras 200 comprobaciones. Servicio mensual, olvídalo. Era más fácil simplemente reconstruir el coche. Cada 4104 venía con un equipo de mecánicos especialmente entrenados que lo seguían a todas partes. El coche tenía su propio vehículo de apoyo que transportaba piezas de repuesto, herramientas y, por lo general, un 40104 de reserva para cuando el principal inevitablemente se averiaba. Y ahí lo tienen. Son 10 coches comunistas que demostraron que a veces más no es realmente más. Estas monstruosidades mecánicas demostraron lo que sucede cuando los ingenieros tienen tiempo ilimitado, recursos ilimitados y absolutamente nadie les dice que tal vez eso ya es suficiente. Desde el ordenador del tamaño de un frigorífico del Chica hasta los 3 aires acondicionados independientes del SIL, estos coches eran monumentos a la idea de que si algo merece la pena hacerse, merece la pena exagerarlo hasta un grado absurdo. ¿Te sorprendió alguno de estos?
O mejor aún, ¿has tenido alguna vez la desgracia de trabajar en uno? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Y no olviden compartir sus propias historias sobre la ingeniería automotriz. Si te ha gustado este recorrido por la complejidad comunista, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más absurdos automovilísticos. Activa también las notificaciones, porque no querrás perderte nuestro próximo análisis en profundidad de las atracciones más ridículas de la historia. Gracias por ver el video, y recuerda, a veces la solución más sencilla es realmente la mejor.